Cultural de Turrialba, 88.3 FM, emisora afiliada a la cadena de radiodifusión ICR. Es un medio independiente y respeta la libertad de expresión. Por lo tanto, no se hace responsable de los comentarios y opiniones emitidos en el siguiente espacio. A continuación presentamos Opine Usted, donde su opinión sí toma fuerza. Desde este momento ponemos a su disposición el teléfono 2556-6883. Opine usted, opine usted, opine usted. Buenos días, gracias amigos por estar en nuestra sintonía 88.3, su radio amiga. Opine usted, un programa hecho para la familia, para la empresa, para los empresarios, para la comunidad. Hoy estamos con el ingeniero Felipe Ortuño Victory. Vamos a tener una conversación amena acerca de muchas actividades en Turrialba que fueron grandes y hoy no tan grandes. Buenos días, Felipe. Buenos días, Franco. Muchas gracias por invitarme y quedo a tu disposición. Gracias, Felipe. Recordemos los maravillosos años 60. En todo, esos años fueron maravillosos, 60, 70. Cuando hablamos de la música, hablamos de los 60, 70, 80. Cuando hablamos de los cultivos en Turrialba, nos remontamos a esos años igual. Crecimos en medio de cañales, crecimos en medio de cafetales. Tal vez Felipe recuerda muy bien porque estuvo ya en Desamparados cuando todo era café, esas fincas. Pero acá en Turrialba pensábamos en café y pensábamos en caña, y eso era. En cualquier parte que estuviéramos, fue una época dorada donde teníamos muchos ingenios, muchos trapiches. Y hoy en día no tenemos ingenios, tenemos trapiches que posiblemente estén consumiendo la mayor parte o una parte igual a lo que se manda a otros ingenios, pero ha sido difícil sostener esta actividad, Felipe. Sí, definitivamente en los 60s y 70s, pues Turrialba era un cantón que brillaba a nivel nacional porque
tenía una simbiosis muy interesante entre la caña y el café. A pesar de que Turrialba es un cantón pequeño y el valle donde se cultivaba la caña y el café pues no son extensiones enormes si lo comparamos con Guanacaste o San Carlos, que para Costa Rica pues ya esos son áreas respetables. Turrialba a pesar de eso sí tenía o tiene condiciones especiales, sobre todo para la caña, no tanto para el café, sí por la taza del café, la taza, o sea, el sabor, el aroma del café de Turrialba, digamos, no es tan ácido como el café de las zonas altas de Dota y San Marcos de Tarrazú. Es un café menos pesado, pero tiene la dificultad del clima, ¿verdad? Que el clima para la recolección es un enemigo del café. Por eso es que el café también en Turrialba ha ido desapareciendo. Cuando aquí se meten, a pesar de que ahora el clima se ha estabilizado un poco ya en los temporales de los 60s, 70s que había, que eran 15, 22 días de temporal y con una cosecha de café en la mata que uno veía como se iban cayendo esos granos y con floreas muy dispersas, ¿verdad? Porque no es como en la meseta central, donde hay una pequeña florea inicial, una florea grande y una repela que se llama, ¿verdad? Aquí son 10, 12 veces, a veces 14 veces, dependiendo del año, de la humedad, pues el café, en resumen, es de buena calidad, pero es difícil recolectarlo. En cambio, la caña de azúcar, las condiciones agroclimáticas de Turrialba han hecho que Turrialba sea la zona, después de San Isidro General, zona de Pérez Celedón, que es la que tiene mayor rendimiento de kilos de azúcar por tonelada de caña. Turrialba está en segundo lugar y se pelea el segundo y tercer lugar con Grecia, otra zona en la que la caña de azúcar también prácticamente va desapareciendo, y Turrialba no es la excepción. Y es una lástima porque teniendo condiciones tan buenas, condiciones agrícolas o agroclimáticas para producir caña de buena calidad, lo que no le ayuda a Turrialba son las topografías, que no son planas, y los costos de producción, que ahora tal vez hablamos un poquito de eso. Pero sí, Turrialba llegó a tener, bueno, en los años 50 y 60, yo creo que entre ingenios pequeños y grandes, aquí habían 6 o 7 ingenios azucareros. Y posiblemente han de haber habido en el cantón 50 o 70 trapiches dulceros para producir tapa de dulce, ¿verdad? Bueno, hoy en día no hay un solo ingenio azucarero, excepto Juan Viñas, que está en un cantón que está a la par, pero no es Turrialba. Estamos nosotros, la empresa Azúcar S.A., que estamos en la zona de Tayutic, con un ingenio pequeñito, pero que es un ingenio panelero, o sea, es un ingenio que produce dulce en sus diferentes modalidades, pero tiene la tecnología, digamos, de un ingenio azucarero. Y el resto, lo que quedan son trapiches, pueden haber, si nos va bien, unos 6 trapiches operando en este momento en la zona, y unos 2 o 3 más que esporádicamente hacen moliditas muy artesanales. Entonces es una reducción enorme, ¿verdad? Turrialba llegó a producir en sus años dorados en caña por lo menos unas, qué sé yo, unas 300,000, 250,000 toneladas de caña. Hoy día no llega ni a 50,000. Bueno, tal vez 60,000 a lo sumo. Entonces, ¿por qué esa transformación? Bueno, fueron muchos los factores. Costos de producción, que lo mencionamos ahora. Cuando Turrialba se quedó sin el ferrocarril y se abrió la ruta 10, hizo que Turrialba quedara prácticamente aislada.
Y yo diría que las nuevas tecnologías de hace unos 20 años para acá que han venido a transformar la manera de producir. Entonces, al irse quedando Turrialba sin fuentes de trabajo, que antes eran agroindustriales, ahora Turrialba lo que es mucho comercio, muy pocas fuentes de trabajo, la gente emigra, por lo menos entre semana, a buscar trabajo, y entonces Turrialba se convirtió en una ciudad o un cantón dormitorio. Y entonces la agricultura, que es una actividad sacrificada, dura, pues pagó el precio, ¿verdad? Felipe, se habló allá en los 70, cuando Florencia molía 25 toneladas por hora. Después Florencia subió a 35 toneladas por hora y una zafra que murió 40.000 toneladas. Una producción que con 90.000 bultos en ese tiempo. Y los famosos 400.000 bultos de atirro, ¿verdad? Eso fue en el año 97, creo. Ya eran 200.000 toneladas solo atirro, ¿verdad? Uh-huh. Solo atirro. Ya en el 97 estaba solo atirro. Florencia no existía. Florencia dejó de la última zafra de Florencia fue en el 94. 93, 94 fue la última zafra. Nosotros, en esos tiempos, despuesito de eso, el DIEC había hecho un estudio sobre trapiches, sobre consumo de caña. El DIEC se estaba yendo para los trapiches, 45.000 toneladas de caña consumían los trapiches de Turrialba. Pero ya en estos tiempos, ya Laica, con la política de Laica, ahora vamos a hablar un poco de eso, porque ese tema, ese teje y maneje de la cuota y extracota, mucha gente no la entendió ni la entiende, y se hizo bolas, ¿verdad? Pero antes todo era caña, antes todo era los vástagos, las piedras, todo eso pesaba y todo eso lo pagaban, pero llegó un momento en que la extracota pudo haber sido fatal para el productor. Sí, porque, digamos, la extracota nace de que la producción de caña se expandió enormemente en la zona norte, llamemos Guanacaste y San Carlos, y Costa Rica llegó a producir más de lo que consumía localmente, que en aquellos tiempos, años 80 o por ahí, el consumo local doméstico de azúcar alcanzaba como para un 70-80% de la producción en los años previos. Cuando la producción empezó a crecer, porque los ingenios de Guanacaste se empezaron a hacer muy grandes, comenzó a quedar un excedente de azúcar que no se podía consumir localmente y por ende tampoco se pagaba un precio bueno porque toda la vida el consumo de azúcar en Costa Rica, lo que llamamos el consumo doméstico, pues ha tenido un precio preferencial. Mientras que el azúcar de exportación, el azúcar que se coloca en lo que se llama los mercados spot markets, ¿verdad? Ese tipo de productos le llaman commodities, que se vende a granel en miles de toneladas, pero los precios eran mucho más bajos. Entonces la sobreproducción de azúcar que tuvo Costa Rica en esos años tuvo que colocarse mayoritariamente, digamos, en esos mercados. Los precios eran bajos y por lo tanto, pues Laica se le ocurrió diseñar el sistema de cuota y extracuota, que es básicamente que la caña que se colocaba a precios preferenciales entraba en cuota y la que había que colocar en los mercados internacionales a precios mucho más bajos, posiblemente la mitad, pues se iba en extracuota. ¿Por qué eso comenzó a matar la actividad? Pues porque el productor tenía que hacer el mismo esfuerzo para producir una tonelada de caña. Si un productor que producía 50 toneladas de caña, no era que 30 toneladas de esa caña le había puesto abono y a las otras no las había puesto, no, él le ponía el mismo cariño y el mismo cuidado para producir las 50.
y resulta que si solo le recibían 30 o 40 en cuota y que le quedaban 10 o 20 toneladas de caña en extra cuota, se las pagaban casi a la mitad del precio. Entonces ahí comenzó el desincentivo, ¿verdad?, para producir caña, porque entonces yo hago todo el esfuerzo y una parte me la castigan en precio. Eso costó mucho que el productor lo entendiera. Ya con el tiempo pues lo entiende. Y lo que sucedió hoy día, pues que ya la extracuota, por lo menos en Turrialba, desapareció, prácticamente desapareció. Porque como la producción de caña se encogió, pasamos de 250.000 o casi 300.000 toneladas que producía el cantón a producir menos de, digamos, 50.000, pues entonces la extracuota, ya el azúcar que produce Turrialba y que produce el país en general, que se ha reducido, pues toda queda en cuota. Entonces hoy por hoy es muy poca la caña que se castiga con el precio de extracuota. Felipe, hizo un hueco esa parte a la economía de Turrialba, la baja producción y la eliminación de mucha caña, ¿verdad? Sí, eso contribuyó, pero no, yo no diría que fue el único factor, ¿verdad? Es una combinación de factores que han hecho que la agricultura en general en Turrialba, agricultura de café y de caña, que eran los productos tradicionales, un poco de ganado, pero Turrialba nunca ha sido una zona ganadera fuerte. Pero hablando de café y caña, ¿qué sucedió? Pues que por un lado los precios, lo que estamos hablando, cuota, extra cuota, han pasado años en que la liga no sube el precio de liquidación de la caña, porque los precios del azúcar suben y bajan y son mercados inciertos, sino también lo caro de la mano de obra, ¿verdad? Hoy, antes, y yo no digo que yo apruebo eso porque no es correcto, pero antes se contrataba la mano de obra y no se pagaban cargas sociales. Hoy por hoy, uno contrata un peón y si no le paga cargas sociales, pareciera que los radares de la Caja del Seguro Social están muy afinados porque no tarda un mes y ya le caen, sea un pequeño productor, sea un productor grande. Entonces las cargas sociales representan en este país, entre impuesto de renta, el IVA, Caja del Seguro Social y otras pólizas de riesgo, etcétera, representan casi el 50% del costo de la mano de obra. O sea, si yo pago 100 colones en mano de obra, tengo que pagar casi 50 colones entre impuestos y cargas sociales. Entonces, eso encareció mucho la producción, ¿verdad? Y siendo Turrialba una zona donde no se puede mecanizar porque las condiciones topográficas y agroclimáticas, o sea, aquí llueve 10 meses al año, no se puede usar maquinaria. Entonces, mucho de la agricultura es manual y el costo manual se encarece en esas proporciones, pues eso también contribuyó mucho a que la agricultura, que era un bastión en los años 50 y 60, inclusive 70, pues dejara de serlo, ¿verdad? Felipe, esa parte importante de que hoy en día, o sea, las cargas sociales, y desde hace muchos años las cargas sociales vienen, como dicen, haciéndole daño al pueblo, pero no es así. O sea, lo que pasa es que usted tiene que afinar su empresa y saber que usted tiene que pagar todo eso, pero al final, el producto final, ya tiene otro costo, y usted siempre quiere mantenerlo al mismo costo para no afectar al usuario, ¿verdad? Al consumidor. Y eso es difícil a veces. Si los costos de producción se elevan, ya usted tiene que subir el precio de su producto, pero desgraciadamente ya el pueblo está muy leñateado, ¿va?, para seguir pagando. Ahora, si usted vende a Europa, ya es otra cosa, otro gallo canta, ¿verdad? Pero si usted vende la tapa dulce acá a la gente de a pie, está difícil. Sí, sí. Yo quiero hacer una aclaración, yo no digo que las cargas sociales sean malas
o no sean buenas, no, todo lo contrario, es lo que de alguna manera también sustenta el sistema de seguridad social que tiene Costa Rica, con sus defectos y debilidades, pero es un sistema de seguridad social robusto y que si uno se enferma, esté donde esté, lo atienden. Las cargas sociales son para eso, ¿verdad? El tema es, a lo que yo me refería, es que antes no todo el mundo pagaba cargas sociales, entonces los costos de producción eran más bajos. Entonces usted podría competir y producir a precios más baratos y el mercado le pagaba lo que le pagaba y las empresas, digamos, subsistían. Ahora, con cargas sociales, y como bien lo decís, los precios no están controlados por el productor, sino por la oferta y la demanda, los precios locales por lo menos, pues entonces es más difícil producir. Entonces mucha gente, mucho pequeño agricultor, dijo, no, yo así no puedo producir, entonces se fue cambiando. Entonces, ¿qué decía? Bueno, me quedo con el café, pero también el café, como la palabra que usaste, el clima y lo demás lo fue leñateando también, porque los precios del café ahora están buenísimos, pero hace 5 años estaban malísimos. Entonces el productor, y encima de eso vienen los temporales y me bota la cosecha. Entonces digo, lo más fácil que es meterme a ganado. Entonces arrancaban el café, arrancaban la caña y hacían unos potreros y se metían con ganado. Pero la ganadería extensiva tampoco es un buen negocio. Es un negocio de subsistencia para una familia pequeña, porque la mano de obra familiar, digamos, la emplean en eso, entonces se ahorran muchos costos. Pero ya una empresa mediana que quiera producir ganadería de forma intensiva, el ganado no es tampoco un gran negocio. Felipe, y la parte de pago de la Liga de la Caña, cuando antes sí, las cañas eran de brix muy bajo, de tonelaje muy alto, se pesaba mucho la caña, pero el azúcar era poca. En aquellos tiempos, unas cañas insípidas y ahora pues comenzaron a hacer variedades nuevas, a mejorar en la calidad de la caña. Entonces el productor comenzó a sentirla también, porque antes si quería no abonaba, porque eran cañas como la piojota, la otra, la manuelita, que era una cañota como decía, cañas de bambú, pero cuando llegan y la Liga de la Caña implementa el sistema de pagar por calidad, eso fue otro golpe duro. También. Y bueno, uno dice, ¿por qué eso? Bueno, pues porque había necesidad de producir azúcar y no producir bagazo, que era lo que sucedía antes, que es lo que estás mencionando. Las cañas no solo las cañas por las variedades, sino también por el tipo de, digamos, de cultivo, de agricultura, que era extensivo, que ponían poco abono. Al agricultor lo que le interesaba era que la caña pesara, porque se la recibían por peso. Llevara o no llevara suficiente azúcar, y como decías vos al principio, hasta vástagos y piedras le echaban a algunos sinvergüenzas. Entonces eso también iba a matar a los ingenios. Entonces hubo la necesidad de implementar un sistema de pago por contenido de azúcar o pago por calidad de caña. Caña de mala calidad se le castigaba el precio o se le castiga, y la de buena calidad se le paga mejor, porque se paga por kilos de azúcar que traiga la caña y no por peso. Eso está bien para un ingenio que hace una zafra más o menos en el verano, o sea, de enero a mayo, que es cuando el clima es menos lluvioso, en la zona de Turrialba estamos hablando, y así en general en todo el país, pero si estamos hablando de Turrialba. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente calculaba que sus cañales entrarán en punto de maduración entre enero y mayo para cosecharla en tiempo más seco, y el tiempo más seco favorece la concentración de azúcar, y entonces se podía producir caña de mejor calidad y por ende te podían pagar un mejor precio. Pero para la actividad
dulcera, y para los trapiches que producimos todo el año, esa forma de pagar la caña no es funcional, porque la caña que vos recibís entre enero y mayo, podés castigarle el precio y pagarle por el azúcar. Pero ¿qué pasa cuando recibes caña de junio hasta diciembre, donde llueve mucho? Vos no podés castigarle al productor porque el azúcar se baja por la cantidad de agua. Entonces, nosotros tuvimos que diseñar un híbrido, un sistema de pago por peso, pero haciendo un control de la calidad de la caña en paralelo. Y así pues, digamos, eso más una educación al productor que te entrega, al productor que es fiel, que sabe que si le entregas cochinada, pues te vamos a castigar. Es lo que nos ha permitido tener una base de productores. Bueno, nosotros afortunadamente manejamos como unos más de 300 productores independientes que nos entregan la caña, que son fieles y que les pagamos buen precio por su producto. Y estos sistemas híbridos de recibir la caña nos han permitido pues mantener esa base de producción. Pero muchos pequeños productores que los ingenios los castigaban, no importa cómo se llamara, pues se desincentivaron, ¿verdad? Con el sistema. Felipe, el cambio abrupto, dice uno, y la necesidad de tener mejores cañas, ¿verdad? Hicieron que cañas de fibras de 17, 18 pasaran. Yo estuve en una de las últimas zafras en Atirro cuando habían fibras de 13, y las calderas de Atirro y las de muchos ingenios están diseñadas para fibras altas. Estas fibras de 13 están para calderas modernas, ingenios modernos, donde todo lo queman en el aire. Es una combustión arrechísima, no toca el bagazo del suelo. Y eso golpeó a los ingenios, golpeó a Florencia y golpeó a Tirro, que tenía 12 hornos. Y esa fibra de 13, ya ese ingenio nunca levantó. Y todavía en una etapa, en una época, le metieron cuarta masa a un ingenio y era peor, ¿verdad? Entonces, todo el mundo siempre le echó las culpas a la cuarta masa. La cuarta masa que siempre fue una alternativa de centrales azucareras y de los ingenios del mundo, pero las fibras tan bajas, Felipe, o sea, la liga, la caña, todo el mundo buscando una mejor calidad, tuvieron cañas muy ricas en azúcar, pero fibra cero. Sí, eso es lo que sucede. Entre más alta la fibra, menos cantidad de azúcar, menos contenido de azúcar. Y como el negocio no es producir fibra, sino es producir azúcar, irremediablemente fue evolucionando hacia variedades que tuvieran menos fibra pero más azúcar. Y eso trae como consecuencia que la combustión sea más ineficiente en calderas, como bien mencionas, que no están diseñadas para eso. Por eso es que como decía Pepe Figueres, es la lucha sin fin. Si vos querés seguir y mantenerte en esta industria, tenés que evolucionar a meter equipos con eficiencias diferentes para poder, digamos, en este caso del ejemplo, combustionar bagazo de menor fibra en calderas más modernas para poder tener el vapor necesario para el proceso, ¿verdad? Pero al final el objetivo es sacar azúcar. Entonces es un balance muy complicado. Y es que el azúcar, bueno, hace aquellos años decían los químicos que venían muchos químicos al país y de Colombia, y los mexicanos que estuvieron acá de moda en Costa Rica en los años 70. Tito recuerda mucho de los químicos donde decían, sí, el azúcar es fácil sacar el azúcar está en la caña, es nada más de sacarla, pero hay un montón de atenuantes. Ahorita estaba haciendo mención yo o recordando este último ingenio que trató de montar Carlos Pinto, el de San Carlos. No sé, ¿está trabajando ese ingenio? No, el último ingenio lo montó Ricardo Rojas. Ricardo Rojas, el de Gutrich. Ricardo Rojas tenía un ingenio en Grecia
como los ingenios de tamaño mediano que ven en Grecia, pero todos los griegos fueron comprando fincas en la zona norte, en San Carlos, porque la frontera agrícola en Grecia es muy reducida, es como Turrialba, o sea, no habían tierras suficientes para aumentar producción, entonces producían caña en la zona norte, en San Carlos, Muelle, Cutris, ¿cómo se llama? Ciudad Quesada, etcétera. Y muchos empezaron trayendo esa caña a Grecia y eso los mató porque el transporte era carísimo. Entonces algunos decidieron, como en este caso, construir un ingenio en San Carlos. Pero eso fue una aventura complicada porque fue una inversión muy grande y al final de cuentas, digamos, se acabó la gasolina y no. Porque fue un ingenio muy moderno, o sea, yo lo conocí ya casi terminado, muy moderno. Así es, acero inoxidable y todo. Sí, acero inoxidable, es decir, una tecnología muy de avanzada. Y de ahí, sí, pero no funciona ese ingenio. No, ya se cerró y desafortunadamente lo remató el banco porque fue con financiamiento del Banco Nacional y ahora están viendo a ver qué hacen con eso. Y es un ingenio que muchas piezas no calzan en un ingenio tradicional, ¿verdad? Sí. Por la modernidad. Así es. Por los equipos que tiene. Entonces, esa parte. Bueno, Felipe, nosotros nos desaparecen los ingenios, se fueron, por lo que sea. Yo siempre he dicho, mala administración desde muchos años atrás y una muerte lenta. Los ingenios lo vimos en Atirro, yo lo vivía en Florencia, la muerte lenta en Florencia, y se lo he dicho a Fraser, yo se los, con pelos y señales, como dice, se lo he dicho yo a Fraser, porque uno vivió esa etapa de Florencia, y es la misma historia, Felipe, la misma historia de las malas administraciones, ¿verdad? Cuando usted te pierde de vista eso, pero de ahí... al final, las alternativas, usted conocedor, porque usted sigue con la caña, usted sigue impulsando la caña, pero no todo es caña en Turrialba, hay que vivir de otras cosas. ¿Cómo ve Felipe Ortuño Turrialba? Tanta tierra y difícil. Ayer andaba yo en la zona norte, allá en las faldas del volcán, y uno ve mucho desarrollo en la parte ganadera, que siempre ha sido lechero, ganado de engorde, allá en la finca Los Solanos, pero uno dice son grandes extensiones de tierra y hay gente que se defiende, pero ¿cómo ve usted, Felipe, Turrialba sin caña, café? Bueno, el café es otra cosa que los caficultores, hace poco hablábamos con Guiller acá, Ramírez, y ahí la gente se ha ido defendiendo, ir procesando su propio café también, que es otra alternativa. Pero en el caso de la caña, nadie le va a dar el patín, como dicen, de ponerse un trapichito ahí para ir a aventurar. Sí, yo no creo, es una opinión muy personal y puedo estar equivocado, yo no creo que en Turrialba vaya a desaparecer el café o a desaparecer la caña. Las extensiones, las producciones se han venido reduciendo, pero va a llegar un punto en donde se van a quedar los que son eficientes, aunque sea en pequeña escala. Vos lo mencionaste, ya ahora en Turrialba no sé cuántos microbeneficios hay. Solo hay un solo beneficio, que es el de Santa Rosa, recogiendo y procesando el café que se produce. Bueno, está el beneficio de Aquiares también, y está el beneficio de Juan Viñas, pero es otra zona. Pero aquí llegaron a ver 15 o más beneficios de café. Hasta Florencia tuvo beneficio. El CATI, en fin, mucha gente. Ahora, el café se va a quedar en una producción muy pequeña, de alta tasa, de altísima calidad, con valor agregado, donde el pequeño productor o un grupo de pequeños productores tienen un microbeneficio, sacan su propio café, lo procesan con esmero, lo empacan y lo van a vender en mercados locales o internacionales, pero en pequeñas cantidades. En el caso del azúcar, mientras Juan Viñas exista,
Turrialba va a seguir produciendo estas 45, 50 mil toneladas de caña, que es lo que absorbe Juan Viñas de Turrialba. Nosotros absorbemos más o menos unas entre 15 y 20 mil toneladas de productores independientes fuera de la producción nuestra. Entonces sí va a haber una producción pequeña y especializada, ¿verdad? ¿Qué va a suceder con Turrialba? Bueno, ganadería, la zona lechera la que va a prevalecer, no la ganadería de engorde, digamos, en la parte más baja. La zona lechera sí, porque el queso es un producto que se ha ido sofisticando, han ido sacando quesos de alta calidad, imitando los quesos europeos. El Chadrón es una marca que está en Santa Cruz, recibe leche de pequeños productores y saca unos quesos que se venden a altísimos precios en el automercado y en otros lugares. Entonces van a ser producciones especializadas y pequeñas. ¿Qué va a pasar con el resto de la tierra? Bueno, no sabemos. Las tierras de laderas, las tierras de montaña, pues se quedarán posiblemente en una ganadería extensiva de escala familiar. Las tierras planas poco a poco se van a ir urbanizando, se va a ir desarrollando. Ojalá lograra Turrialba mejorar en la educación para que el inglés sea un segundo idioma que permita el establecimiento de zonas francas, industria de zona franca de alta tecnología en Turrialba, como está sucediendo en Grecia. Pero desgraciadamente, y no quiero meterme en este campo, pues creo que es de todos conocido, hay una laguna educativa en el país. Se habla de 20 años perdidos en educación, pero bueno, la educación se politizó y la calidad bajó, y los muchachos de hoy en día que están en colegios tienen niveles educativos de, duele mucho decirlo, pero de países africanos, donde la comprensión de lectura, la gramática, la ortografía es malísima, y esa laguna educativa de 20 años nos está pasando la factura, y para mí es la principal razón de por qué las zonas francas todavía no se han establecido en forma en Turrialba, porque todavía, es decir, no existe por el momento una mano de obra o personas que pueden ocupar fuentes de empleo de alta tecnología, porque no la hay. Es decir, no hablan inglés los muchachos, no de cómputo, lo único que saben es andar en las redes sociales, pero no saben programación, no saben cosas que son necesarias para ese tipo de industrias. Entonces, tal vez dentro de un tiempo a Turrialba se le llegue la hora, porque Turrialba está cerca de San José, cerca del puerto. No, y hay buenos colegios privados, Felipe, aquí. Bueno, tal vez no son lo suficiente, o sea, hacen falta más, pero hay muy buenos colegios privados. Sí hay buenos colegios, pero ¿qué porcentaje de la población accede a esos buenos colegios? Casi un 20%. Hay un 80%. Sobre eso, acordémonos que Turrialba son 70,000 habitantes, 30,000 o 35,000 viven en el centro y 35,000 viven en las montañas, en las afueras, es decir, en Twist, Tayutic, Moravia, Bonilla, qué sé yo, en zonas alejadas, y esos no tienen acceso a esa educación. Bueno, aquí en estas zonas acá de Santa Teresita, por ahí ya ha montado colegios en Santa Cruz. Eso ha sido, yo creo que va desarrollando, dice usted, tal vez dentro de un tiempo. Felipe, si usted, siendo un hombre que ha corrido por sus venas sangre dulce, ¿se montaría usted un ingenio azucarero? No, jamás. Nosotros lo que hemos hecho es convertir nuestro trapiche artesanal de los años 60 y 70, 50 años después, en un trapiche panelero, perdón, en un ingenio panelero. Si nosotros lo que hemos hecho es integrar sobre lo que teníamos tecnología azucarera y en muchos aspectos de la producción, como la clarificación,
la concentración final, utilizando equipos, digamos, de tecnología de punta de la industria azucarera, pero produciendo el mismo producto. ¿Por qué? Porque este producto nuestro tiene un precio diferenciado. Y al habernos metido en la parte orgánica y tal, nos dio la posibilidad de exportar. Y no todo ha sido color de rosas, ¿verdad? Después de la pandemia, a nosotros nos golpeó enormemente. La empresa estuvo en alitas de cucaracha porque justamente durante la pandemia el gobierno colombiano le dio subsidio a los productores de panela colombianas que exportaron a los mismos mercados que estábamos exportando nosotros a un precio 30% o más barato. Entonces nos hicieron un dumping, ¿verdad? Nos hicieron una competencia, yo digo que desleal porque unos pocos compraban a los pequeños trapiches de Colombia, les pagaban una miseria, acopiaban, empacaban y lo mandaban a un precio muy barato. A nosotros nos golpeó mucho, pero como todo, la calidad les jugó una mala jugada. No tenían una base de producción estable y hoy por hoy, si bien siguen vendiendo, pero ya no es lo mismo, ¿verdad? Ya no pueden abastecer como abastecían hace 3 o 4 años. Entonces a nosotros ya el péndulo se está devolviendo y los clientes que nos dejaron de comprar por comprarle a los colombianos ya nos están tocando las puertas otra vez. ¿Produce Costa Rica azúcar orgánica, Felipe? Azúcar cristalizada, muy poco. Hay 2 ingenios, Taboga y El Viejo, en la zona de Guanacaste, que quisieron emprender la producción de azúcar cristalizada, llamemos el azúcar blanca, que conocemos, certificada orgánica, pero no les fue bien, porque los precios tampoco eran un gran incentivo, que ese es el problema del azúcar cristalizada, que entras a regirte con sistemas de precio que vos no puedes controlar, entonces no puedes competir por calidad porque el azúcar es la misma. El azúcar que se produce en San Carlos o en Guanacaste o en Turrialba o en Pérez Celedón es la misma. Es un azúcar 99.5% sacarosa. Entonces no se compite por calidad y tampoco por precio. De manera que por eso es que no es un negocio atractivo hoy meterse en un ingenio de azúcar. Hace 20, 25 años recuerdo yo que conversando con usted allá en la empresa y Alfredo Ortuño, se hablaba con mucha ilusión de poner una destilería para producir ron. En ese tiempo posiblemente eran temas que podían ser importantes y analizarlos. En este momento sería un negocio. No sería un negocio de volumen porque primero tendría que ser un ron diferenciado. ¿Qué quiere decir esto? Es un ron que tiene que ser mínimo proveniente de cañas orgánicas. Ya hoy en día hacer una producción orgánica no es suficiente. Ahora se habla de una producción regenerativa, es la nueva onda. Hace 30 años comenzó a sonar la producción orgánica, o sea, sin agroquímicos, sin pesticidas. 30 años después ya eso no es suficiente. Ahora te dicen que tienes que producir de manera regenerativa. ¿Qué quiere decir eso? Que no es solo no usar químicos o agroquímicos, sino devolverle al suelo una capacidad de regeneración a través de la utilización de microorganismos y otras técnicas e impactar social y ambientalmente el entorno. Entonces es una producción más complicada, más compleja, ¿verdad? Porque ya integra temas sociales. Entonces todos esos sellitos, galardones van a ser necesarios. Y entonces un ron tiene que diferenciarse del ron Bacardí corriente, por decir algo, para que te paguen un buen precio por eso. Entonces tendría que ser una producción boutique, una producción limitada, tal vez de unas 20 o 30.000 botellas al año y que se vendan en mercados sofisticados.
pero no es una alternativa como para sacar adelante una empresa que esté en mala condición económica. Sería una producción complementaria a lo que ya se tiene. O un nuevo emprendimiento, Felipe. Sería un nuevo emprendimiento porque es una planta aparte, ¿verdad? Hay que comprar destiladores y destiladores de cierto tipo que te permitan sacar cierta calidad de ron. Sí es un emprendimiento y nosotros lo tenemos considerado y cuando se presente la oportunidad pues lo haremos. Porque tenemos la base, tenemos el vapor, tenemos la caña, tenemos toda la base necesaria. Felipe, tal vez usted ha visitado muchas ferias, principalmente en Europa, lo que tiene que ver con el azúcar. ¿Por qué nosotros nos hemos quedado con la tapa dulce y la libra de azúcar y la bolsa de granulado de la caña de azúcar, ¿verdad? Hay otros emprendimientos que pueden, usted, ya no hablando del ron, ni hablando de montar otro ingenio, otros emprendimientos donde usted pueda con la misma materia prima que usted lleva al trapiche, producir otras cosas como una nueva alternativa para poder usted tener más capacidad de producción y de entrada de dinero a una empresa. Sí. Los productos de valor agregado sobre la base de un dulce, digamos, ya sea de tapa o granulado, son una alternativa, pero es una alternativa que nosotros hemos venido trabajando durante décadas, no es de ahora. Lo que pasa es que cuando uno produce un producto, digamos, de buena calidad, en sacos, uno llega hasta cierto punto de la cadena de valor y así se vende para que otros en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos, o en otras economías, le den valor agregado, ya sea que lo empaquen en bolsitas más pequeñas y lo vendan en supermercados, o bien hagan granolas o otro tipo de productos. Es muy fácil ponerse uno a pensar, ¿y por qué no lo hago yo? ¿Por qué no hago yo la granola? ¿Y por qué no hago yo las bebidas energéticas? Y etcétera, etcétera. Entonces surge la gran pregunta, ¿y quién te va a comprar eso? Al precio que tenés que venderlo para poder pagar el costo de producción adicional de pasar ese azúcar a un producto de valor agregado. Entonces comienzan a venir las barreras de entrada. Yo llego con una granola producida con mi azúcar, por ejemplo. Bueno, empecemos por el volumen. ¿Cuántos paquetes o cajas de granola voy a vender en Costa Rica o voy a vender afuera? Cuando son productos competidos, donde hay cientos y miles de productores de granola en el mundo. ¿Quién me va a dar la licencia para poder vender en las principales cadenas de supermercados de Europa o de Estados Unidos? Si ahí hay enormes barreras de entrada. Yo llego con un producto y me dicen, de ahí sí, déjelo ahí y vamos a ver si nos sirve o no nos sirve. Porque ellos no van a votar sus proveedores actuales por darte campo ahora. Entonces, en materia de comercio existe lo que se llaman las barreras de entrada. Conforme mayor el valor agregado, mayor la cantidad de barreras de entrada. Ya ustedes vivieron esa etapa con el granulado, Ya tuvieron que meterlo a... Pero lo que sí estamos desarrollando ahora, que es la etapa que sigue, es en vez de venderlo en sacos de 25 kilos, venderlo en bolsas de medio kilo. Con una marca de Costa Rica o con una marca, como estamos haciendo en España ahora, con una marca de una empresa española. Ya ahí le metes un valor agregado. No estás llegando al consumidor final, el que compra en el supermercado, porque ese intermediario tiene ya agarrado ese mercado y él no te lo va a dar a vos, pero te dice, dámelo a mí, dámelo empacado, pasemos de la bolsa de 25 kilos a la bolsa de medio kilo o de 1 kilo y yo lo comercializo. Pero aquí no te me metas, no es fácil. La miel, Felipe, la miel nunca fue una alternativa para nosotros los ticos, porque ya una vez se intentó, no sé si lo estás intentando, pero unas bolsas buenísimas
que había comprado su hermana, la había contratado allá en Israel, no sé a dónde, un empaque lindísimo, pero no sé, esa parte de la miel como que no está dentro de nuestra cultura. Bueno, nosotros de hecho sí, la producimos, la empacamos bajo la marca Dulce Té y se vende en el mercado local. Pero no levanta volumen. Lo que nosotros, el volumen de producto que vendemos en miel es ni siquiera una quinceava o veinteava parte de lo que movemos en granulado o en tapa en el mercado local. Nosotros por muchos años dejamos de producir tapa, pero de pronto se presentó la oportunidad con Walmart. Cuando Walmart se hizo grande, nos tocaron las puertas y nos dijeron, ¿usted no nos produciría tapa? Bueno, yo me acuerdo que yo dije sobre mi cadáver, porque eso es volver a las cavernas. Nosotros habíamos producido tapa toda la vida y dejamos de hacerlo porque el granulado fue el producto moderno que la sustituyó y de pronto se volvió a abrir la oportunidad 25 o 30 años después y hoy estamos produciendo tapa de dulce para Walmart, pero con tecnología. Eso es que eso es. Yo recuerdo unas palabras que yo le dije a usted, y no sé por qué se las dije, pero en aquel tiempo, porque cuando la empresa de ustedes nació, uno dice, nacen chiquitillos, uno está pulseándola, está pellejeándola. Somos una empresa pequeña y somos una empresa, no digamos pobre, pero una empresa pequeña. Yo le he dicho a usted esa vez, Felipe, ¿por qué usted va a volver a producir tape dulce? Mientras usted produjo dulce, fue una empresa que no levantó, fue una empresa pequeña. Y uno veía que Walmart devolvía dulce a veces por la falta de tecnología, por usar aguas a veces que no en esos tiempos, como lo tradicional, aguas de manantial y todo, podría decir uno, porque faltaba algo más. Bueno, es que cuando nosotros producíamos tapa dulce, que empezamos en el año 1963 y la produjimos hasta los 80 más o menos, primero se producía con tecnología muy rudimentaria y segundo, la vendíamos en los tramos de dulce de los mercados de los pueblos. Es decir, yo recuerdo irme con un camión lleno de dulce a Cartago, a Alajuela, a Heredia, a San José, bajarse uno del camión con una tamuga de dulce en la mano, medio envuelta, y a veces ni siquiera, porque el dulce en esa época se manipulaba a mano pelada y el dulce sin ningún tipo de protección, que hoy día es imposible. A ver quién le compraba a uno el dulce. Mira, ¿y cuánto tenés? Hay tanto. Mira, déjame eso ahí, pero te la pago a tanto, y si no, déjalo en consignación. Entonces era ir a vender a los tramos de los mercados. Eso era no solo insalubre, sino que era muy incierto. Entonces, por eso es que a nosotros nos terminó yendo mal con la tapa dulce hace 20 o 30 años. Pero hoy día, Walmart, que no existía en esa época, que modernizó, digámoslo así, la forma de empacar. Nos exigió, Felipe. Nos exigió a mejor calidad. Y el tico sigue consumiendo tapa dulce, aunque consume granulado, sigue consumiendo tapa dulce. Pues vimos la oportunidad. Y entonces mejoramos los moldes, mejoramos la asepsia, mejoramos la parte microbiológica y hoy día somos el principal proveedor de tapa dulce de Walmart. Bueno, ¿quién lo iba a decir? Yo hace 10 años decía que sobre mi cadáver, pero de ahí seguro ya me enterraron porque ya estamos produciéndola. Bueno, Felipe, se nos acabó el tiempo. Nada más en 3 palabras, ¿qué significa Dulce Té para usted o qué ha significado Dulce Té para la empresa? Bueno, el Dulce Té fue un nombre que se nos ocurrió en el año más o menos 90 en principios de los 90, que la T puede significar dulce turrialba o dulce tayutic. Yo me inclino más por decir dulce tayutic porque Tayutic es el distrito donde está la operación y donde nacimos con todo esto. ¿Qué significa? Significa 50 años de progreso
para la empresa familiar, pero también para los pueblos en donde nos nutrimos de la mano de obra, que son el principal recurso que tiene la empresa, porque como es manual, tenemos que depender de la mano de obra. Y muy buena mano de obra, Felipe. Sí, mano de obra especializada, viejitos ya, porque los carajillos ya no quieren trabajar al campo. No quieren llenarse los uñas de dulce. No, pero ahí estamos, dándole. Felipe, muchas gracias. Yo creo que muy interesante los temas que usted nos ha traído hoy, y ya está abierto esto, porque yo creo que hay que seguir insistiendo, porque hay mucho tema. Hay mucho tema. Cuando yo hablaba de un nuevo ingenio, sí pensé yo en que Turrialba, o sigo pensando que Turrialba necesita un ingenio como el ingenio Aragón, del tamaño del ingenio Aragón, no complicarse la vida, un ingeniecito así de ese tamaño, donde todos los componentes los puede conseguir uno acá, pero ya ahí sí hay que analizarlo, porque tampoco no son los 50 cuando se podía hacer cosas maravillosas con poca plata, con poco dinero, sí. Y eso tampoco, ir a enjarelarse a un banco y toda esa cuestión, y lugar y las tierras y toda esa cuestión, pero ahí está. Yo sé que ha habido gente insistiendo en el tema. Felipe, muchas gracias, ya le agradece, y vamos a estar ahí con cualquier otro tema, cualquier día de estos. Con mucho gusto, gracias por invitarme, Franco, y ha sido muy placentera y amena la conversación, y bonito recordar las cosas de hace muchos años, y darle gracias a Dios de que está uno vivo todavía, y poder seguir trabajando y poder seguir generando de alguna manera riqueza para el cantón de Turrialba. Así es que muchas gracias por la oportunidad. Buenos días, gracias William, gracias a ustedes también que nos han escuchado durante esta hora del programa. Los esperamos mañana en otro programa de Opine Usted. O mañana hay otro programa, William. Mañana es el de Walter Cotto. Sí. Ah, ok. Buenos días. Hemos presentado Opine Usted. Nos despedimos con el orgullo de haberle podido servir. Hasta la próxima edición de Opine Usted.